Nos complace dar la bienvenida a la maestra María del Rocío Arbizu Torres. Ella nos comparte el tema la metrología en química y los materiales de referencia. La maestra Arbizu es egresada de la maestría en Ciencias Ambientales de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual hasta la fecha también es catedrática. Hasta el 2024 laboró en el Centro Nacional de Metrología como coordinador científico en la Dirección de Metrología de Materiales. Colaboró en el campo de la metrología en química inorgánica en los siguientes proyectos. Estuvo a cargo de desarrollar y mantener 3 patrones de medición química, el de mayor importancia, el Patrón Nacional de Medición de Cantidad de Sustancia de Dilución Isotópica. También colaboró en el desarrollo y certificación de elementos contaminantes de carácter nutricional en aproximadamente 50 materiales de referencia. Ha participado en diversos grupos de trabajo en la actualización de normas mexicanas en materia de mediciones químicas. Para demostrar la capacidad de medición del CENAM a nivel internacional en materia de materiales de referencia certificados, colaboró en la declaración de 84 capacidades de medición y calibración, a través de haber participado en 38 comparaciones internacionales en diversas áreas, ramas y disciplinas. Ha impartido aproximadamente 74 cursos en diversos foros nacionales e internacionales. La maestra María del Rocío Arbizu ha realizado 5 estancias como investigador en distintos institutos nacionales de metrología, como el NIST de Estados Unidos, el PTB en Alemania, el NRC de Canadá. Ha publicado 49 documentos científicos en diversos foros, congresos y simposios. Con la ponencia La metrología en química y los materiales de referencia, damos la bienvenida a la maestra María del Rocío Arbizu Torres. Adelante, maestra. Muchas gracias por la presentación y bueno, primero que nada agradezco mucho que me hayan invitado a dar esta plática en este día tan importante que se celebra, bueno, el día de mañana se celebra el Día Internacional de la Metrología. Muchas gracias, les voy a platicar sobre la metrología en química y por supuesto pues los materiales de referencia que van involucrados en este tema. Gracias. A best reference. Bueno, pues como preámbulo, ¿verdad? En la ponencia anterior ya se trató, ¿verdad? Un poco de la historia del BIPM y el Tratado de la Convención del Metro, el cual fue firmado el 20 de mayo de 1875. Y con esto, pues, se sentaron las bases de un sistema de medida único y coherente en todo el mundo, trazable al Sistema Internacional de Unidades. Y pues esta tarea adopta diversas formas, desde la difusión directa de unidades hasta la coordinación mediante comparaciones internacionales de los patrones nacionales de medida que mantiene cada instituto de metrología en cada país. El Sistema Internacional de Unidades se actualizó el 20 de mayo del 2019 y con la entrada en vigor de nuevas definiciones para el kilogramo, el ampere, el kelvin y el mol. Estas nuevas definiciones se basan en constantes físicas fundamentales en lugar de artefactos físicos, como el prototipo internacional del kilogramo, el cual ha sido ya reemplazado por el patrón de la balanza del watt. Y bueno, con el objeto de garantizar la uniformidad y equivalencia de las mediciones, así como para facilitar las actividades tecnológicas, industriales y comerciales, diversas naciones del mundo suscribieron el Tratado del Metro, en el que se adoptó el sistema métrico decimal. Este tratado fue firmado, ¿verdad?, en 1875 por 17 países en París, Francia, y México se adhirió, como ya se comentó en ponencia anterior, el 30 de diciembre de 1890. Y pues, por supuesto, este año se celebra 150 años de su creación.
A pesar, ¿verdad?, que decimos 150 años de la creación de la firma del tratado, pues comento que la metrología pues nació desde hace muchos años por las necesidades que se tuvieron del comercio, de la navegación, etcétera. Entonces, pues realmente la metrología tiene bastantes años ya de uso. Y bueno, hablando en particular de la metrología en química, ¿verdad? Que impacta en la calidad de las mediciones químicas, como ya lo mencionaba también la doctora Elisa, pues la composición química impacta en la calidad de los alimentos, en el ambiente, salud, productos industriales, etcétera. Y estos resultados de la composición química, cuando están fuera de la normatividad o están fuera de especificaciones, son de muy alto riesgo. Si es en la salud, tiene implicaciones en los seres humanos. Si es en el medio ambiente, pues tiene impacto en el ambiente y por lo tanto también en los seres humanos, etcétera. Si es en el comercio, ¿verdad? Pues impacta en el hecho de que no podemos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, exportar ciertos productos afectando la economía del país. Para poder contar con la composición química confiable, hay que medir los componentes, ¿verdad? Y para ello, pues existen muchas técnicas analíticas. Entre las más importantes están los espectrómetros de absorción atómica, de emisión atómica, la cromatografía de gases, de líquidos, fluorescencia de rayos X, espectrometría de masa, incluso los métodos clásicos de medición que fueron los primeros en desarrollarse en la química analítica. Y bueno, todos ellos conllevan el uso de materiales de referencia certificados. Para que un proceso de medición sea confiable, pues debemos de contar con procedimientos de medición que en su definición del vocabulario internacional de metrología emitida en el 2009 y que bueno, ya está en actualización recientemente, eh, tenemos que em, ahí estás. Tenemos que un procedimiento de medición es una descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medida y a un método de medida dado basado en modelos de medida y que incluye los cálculos necesarios para obtener el resultado de medida. Entonces, si tenemos un buen procedimiento de medición, este describe el sistema de medición, que es el conjunto de uno o más instrumentos de medida y frecuentemente otros dispositivos, incluyendo reactivos. Dentro de esos reactivos se encuentran los materiales de referencia, insumos varios, ensamblados y adaptados para proporcionar valores medidos dentro de intervalos especificados para magnitudes de naturalezas dadas. Y entonces, pues bueno, los materiales de referencia que están incluidos, ¿verdad?, en un sistema de medición, donde también se incluyen patrones de medida, donde la definición nos dice que, que un patrón de medida es la realización de la definición de una magnitud dada con un valor determinado, una incertidumbre de medida asociada tomada como referencia. Y bueno, dentro de los patrones de medida tenemos los calibradores, que son patrones utilizados en calibraciones. Más adelante voy a platicar de este tema de los calibradores. Entonces, pues si hablamos, ¿verdad?, de referencias, estamos hablando que debemos de establecer trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades. Y si hablamos de calibradores, pues estamos hablando también de patrones de referencia, que en química son llamados materiales de referencia certificados. Existen dos tipos de materiales de referencia actualmente. El primero, aquí por la definición del BIM, tenemos que es el material de referencia, por sus siglas MR, que es un material suficientemente homogéneo y estable con respecto a propiedades especificadas, establecido como apto para su uso previsto, en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. Y un material de referencia certificado es aquel material de referencia que está acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas con incertidumbres y trazabilidades metodológicas asociadas empleando procedimientos varios. Entonces, si decimos que ese material de referencia certificado debe de ir acompañado por documentación,
emitida, pues estamos hablando de los certificados de los materiales de referencia que deben de cumplir con la normatividad internacional ISO 33401 emitida el año pasado. Y si estamos hablando, ¿verdad? Organismo autorizado, pues son pues prácticamente todos los institutos nacionales de metrología y productores que hayan sido acreditados ante la norma internacional ISO 17034, que actualmente pues tiene su homóloga en México. ¿Cuántos tipos de materiales de referencia existen? Existen tres tipos. Las sustancias puras, que pueden ser sales o metales y que son muy importantes porque estos forman la base de la trazabilidad a la cantidad de sustancia. A partir de ellas, típicamente siempre se preparan las disoluciones calibradoras, que son otro tipo de materiales de referencia que usamos para hacer las calibraciones de los instrumentos de medición analítica. Con ellos efectuamos las curvas de calibración. Y luego tenemos los materiales de referencia de matriz natural, que pueden ser natural o sintética. Estos son muy importantes porque con ellos validamos las metodologías, también se aplican en los ensayos de aptitud técnica y en otras actividades y son muy importantes. Bueno, hablando de la normatividad, hablé un poquito antes de algunas normas. Me gustaría comentarles y hablarles qué hay acerca de las normas relacionadas con los materiales de referencia. Está actualmente en ISO el Comité Técnico 334 de Materiales de Referencia, que ustedes lo pueden buscar en Internet, donde hay bastante información. Y de ahí, bueno, pues quiero comentarles. eh, en México ya les había dicho que la norma ISO 17034, su homóloga es la 17034 emitida por el IMNC. Sigue de esta norma es muy importante porque establece los requisitos generales para la competencia de productores de materiales de referencia y se apoya bastante en la guía ISO 35 y en la guía y en la norma ISO IEC 17025. También se apoya, ¿verdad?, en otras 4 normas, que es la 30, la 31, la 32 y la 33, que están aquí. Sin embargo, la 32 se fusionó en el 2015 para emitir la 33. Y bueno, existe otra norma por ahí que, bueno, ahorita ya se actualizó, que es la ISO Guía 30, que es una guía para la preparación interna de materiales de referencia de control de calidad. Estas normas, bueno, la primera pues ha cambiado, ¿verdad? Ya a mediados del 2024 se reemplaza la 30 por la 33.400, la 31 por la 33.401, la 33 por la 33.403, la 34, la 17034 sigue vigente y la guía ISO 35, que es muy importante, ¿verdad? Se actualiza con la guía 33405. Cambia muy poco, pero sí incluye varias cuestiones importantes en la certificación de los materiales de referencia. La 17025 sigue vigente y como les comentaba, la 80, ¿verdad? Que es para preparación de materiales de referencia, lo que llaman en inglés in-house reference materials, ahora se convierte en Good Practice in Reference Materials Preparation. Estas normas todavía no están en versión en México, en NMX, posiblemente en breve estarán trabajando en su actualización. Esta es, rápidamente, no voy a llegar en detalles, pero son todos los detalles que maneja la norma ISO 17034 y que habla de manera muy general de todos los requisitos, y la 35 ya nos platica un poco más o nos explica más la parte técnica que debemos de seguir. Obviamente la 17025 es un soporte, sobre todo en la parte que aquí remarco, el personal, el equipamiento, la trazabilidad metrológica, la validación de métodos, los ensayos de calibración, la evaluación de la incertidumbre de medición y la validez de resultados que impacta, ¿verdad?, en todo lo que es ensayos de aptitud técnica. Y bueno,
Pues hablando de materiales de referencia, son muy importantes, ¿verdad? Porque ellos nos permiten en metrología y en química establecer la trazabilidad metrológica, que es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y documentada de calibraciones. Y aquí podemos ver, ¿verdad? Las referencias y las rayitas que se ven negras, pues son la cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Cada una de ellas contribuye a la incertidumbre de medida. Para medir una magnitud particular se requiere conocer el mensurando y la unidad de medida. Y bueno, pues como todos ustedes ya saben, el Sistema Internacional de Unidades se fundamenta en 7 unidades de base correspondiente a las siguientes magnitudes. Longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Todas estas magnitudes, ¿verdad? Y sus unidades correspondientes, ¿verdad? Se reproducen a través de artefactos y fenómenos, como ya se platicó hace un momento. A partir de estas 7 unidades de base se establecen las demás unidades de uso práctico, conocidas como unidades derivadas, asociadas a magnitudes tales como velocidad, aceleración, fuerza, presión, energía, tensión, resistencia eléctrica, fracción de masa, concentración de masa, contenido de cantidad de sustancia, etc. Y bueno, pues sinónimo de calidad de mediciones es contar con trazabilidad metrológica. Entonces, la trazabilidad metrológica, ¿cómo se da? Si tenemos un laboratorio nacional de metrología en cada país que mantiene un patrón nacional, ¿verdad? A través de los servicios que ofrece, disemina la trazabilidad a patrones de referencia, puede ser a laboratorios secundarios acreditados o directamente a los usuarios. Posteriormente, si es un laboratorio secundario acreditado a través de sus servicios de calibración, disemina la trazabilidad de los patrones de referencia de una organización que le permite calibrar el instrumento de medición. ¿Cómo es la incertidumbre? Pues desde el inicio, ¿verdad? El patrón nacional es el que tiene la menor incertidumbre y hacia abajo la incertidumbre es un poco mayor. Estos patrones nacionales, ¿verdad? Deben de compararse bajo un programa que mantiene la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, por sus siglas BIPM, a través de los comités consultivos que coordinan programas de comparaciones entre patrones nacionales de otros países. De esta manera se da la confiabilidad y se da la declaración de capacidades de medición que se declaran en el BIPM. En la parte de metrología en química, bueno, aquí estos comités consultivos que yo describo con las siglas CC, existen varios comités consultivos, podríamos decir que uno por cada unidad base del Sistema Internacional de Unidades. En el caso de mediciones químicas, el comité consultivo es el CCQM, sus siglas son CCQM, y es el Comité Consultivo para Cantidad de Sustancia, Metrología en Química y Biología. Es un nombre muy largo, ¿verdad? Ha ido creciendo a lo largo de los años. Inició como Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia y poco a poco fue creciendo hasta que se incluyó biología, y en años recientes se está trabajando para incluir todo lo que es microbiología y clínicos. El Comité Consultivo para la Cantidad de Materia fue establecido en 1993 por el Comité Internacional de Pesas y Medidas de la Oficina de Pesas y Medidas. En su primera reunión en el año 1995 fueron propuestas las definiciones de método primario, porque es muy importante el método primario de medición, y los materiales de referencia, que son la base de la trazabilidad en mediciones químicas. Este comité invita a laboratorios nacionales de metrología y otras organizaciones nacionales, internacionales y regionales para que conjunten especialistas en mediciones y recopilen a nivel mundial información para establecer reconocimiento mutuo en capacidad de medición, y de esta manera establecer confianza en medición a nivel internacional. Bueno, hablé de método primario y que era muy importante. No solamente los métodos primarios son muy importantes en mediciones químicas, también los métodos que nosotros usamos en mediciones químicas. Lo vamos a ver más adelante. Un método primario es un método de medición en el Sistema Internacional de Unidades
que tiene la más alta calidad metrológica, cuyo modelo, la ecuación matemática y realización, se entienden y se describen completamente en términos de las unidades del SI, de unidades. A la fecha, ¿verdad? Existen solamente 6 métodos primarios reconocidos: el de gravimetría, el de titulación colorimétrica a corriente constante, el descenso de punto de congelación, dilución isotópica, tanto como por espectrometría de masas con ICP óptico como con cromatografía de gases, y HPLC, cromatografía de líquidos, activación de neutrones, y en los últimos años, resonancia magnético nuclear. Pero bueno, hablábamos cómo se establece esa trazabilidad metrológica al SI de unidades. Pues nosotros, los químicos, ¿verdad? Tenemos una muestra que debemos de medir, y a través de comparar, ¿verdad?, esa muestra que vamos a medir en un instrumento analítico que fue calibrado con un material de referencia, y que a su vez tenemos este eslabón que vemos aquí de cadena, es un método de medición. Comparamos, y a su vez ese material de referencia certificado a través de este eslabón, que es otro método de medición, empleando un material de referencia primario, se establece la trazabilidad. ¿Y cómo es la incertidumbre? Pues bueno, de arriba hacia abajo es mayor. Ahora bien, viendo un ejemplo, si tenemos en óvalos procedimientos de medición, sistemas de medición que incluyen, ¿verdad?, sistemas de medición y modelos matemáticos, y en rectángulos tenemos los resultados o los materiales de referencia. Aquí tenemos que en un laboratorio de prueba tenemos el resultado de medición, el método de campo, que debe ser validado con un material de referencia de matriz natural, y que a su vez el instrumento empleado debe haber sido calibrado con un material de referencia calibrador. Entonces se hace la comparación hacia ese material de referencia certificado, el cual pues debe ser certificado empleando métodos de referencia y empleando materiales de referencia primarios para efectuar la comparación, ¿verdad?, entre el material de referencia primario y el material de referencia certificado, que a su vez este material de referencia primario ha sido asignado su valor usando métodos primarios que reproducen la unidad base, el mol. De esta manera se da la trazabilidad al mol o a la cantidad de sustancia. Es muy importante, ¿verdad?, que se dé cumplimiento a esta trazabilidad metrológica al Sistema Internacional de Unidades por parte de los productores y por parte de los institutos nacionales de metrología. Bueno, voy a regresar un poco al esquema de trazabilidad, donde decíamos que se establece el programa de comparaciones de los patrones de todos los institutos de metrología a nivel internacional. Esto lo efectúa, ¿verdad? Se efectúa bajo la Convención del Metro. La Oficina Internacional de Pesas y Medidas coordina estas actividades de las organizaciones regionales de metrología, es decir, se da por regiones a través del Comité Conjunto de las Organizaciones Regionales de Metrología, del BIPM. Y entonces, pues tenemos el BIPM, tenemos las regiones del CIM, Euromet, COMET, APMP, GULMET y AFRIMET. Y entonces, pues aquí vemos cada región coordina comparaciones, obviamente por especialidad, o también a veces el BIPM coordina comparaciones entre las regiones, y de esta manera se da la comparabilidad de los patrones nacionales que mantienen los institutos nacionales de metrología. Esto es muy importante. Y bueno, dentro de México, ¿verdad?, ¿cómo opera esto? Pues el CENAMA tiene los patrones nacionales, da servicio a los laboratorios acreditados para que ellos den servicio a la industria y a la comunidad, y de esta manera se da la transferencia de la tecnología en materia de medición. Y pues a través del Comité Internacional de Pesas y Medidas se establecen los acuerdos de arreglos, perdón, de reconocimiento mutuo con los diferentes institutos de metrología, con la finalidad de hacer colaboraciones en materia de mediciones y patrones, principalmente. Entonces, a 31 años, ¿verdad?, pues se da el servicio de esta manera, y también en colaboración, bueno, aquí está, por ejemplo, la EMA, pero sabemos que actualmente existen más entidades de acreditación con base a los acuerdos de entendimiento mutuo, ¿verdad?, con otras organizaciones de acreditación a través de ILAC,
¿verdad? Se da el servicio de acreditación. Yo creo que más adelante nos lo van a platicar el personal que va a presentar de la Dirección General de Normas. Bueno, la comparabilidad internacional de mediciones es muy importante. Este es un ejemplo así muy burdo, ¿verdad? Pero si tenemos dos países, país A y país B, cada país mantiene sus patrones nacionales y hace la transferencia a los patrones de trabajo con el cual ofrece los servicios. Adicionalmente, ¿verdad? Se comparan cada vez que hay una comparación coordinada por el BIPM o las organizaciones regionales de metrología. Está acreditado ante la ISO 17034 y la 17025 y que cumple con toda la normatividad que presenté anteriormente, además de que se somete a revisión de pares. Entonces, hay confiabilidad y comparabilidad de los patrones. Con estos patrones da servicio a los laboratorios de calibración y prueba acreditados cada país y a su vez estos laboratorios, ¿verdad? Pues participan en ensayos de aptitud técnica y se acreditan ante la ISO 17025. De esta manera se da hacia arriba la trazabilidad metrológica y hacia abajo la transferencia del conocimiento. Entonces, si el país A mide un producto que va a vender al país B y el país B mide el producto que va a comprar del país A, entonces todo es correcto. Si todo es correcto, ¿verdad? Y están de acuerdo los resultados, pues se da el comercio. De esta manera se disminuyen las barreras comerciales. Entonces, esa es la importancia, ¿verdad? Y bueno, hablando de los patrones de materiales de referencia, pues rápidamente aquí puse un diagrama. ¿Cómo se desarrollan esos materiales de referencia? Pues primero debe de haber una justificación, por qué se va a hacer, cuál es la necesidad. Se hace el estudio de factibilidad técnica que se puede hacer, se selecciona y se adquiere el material, el diseño de experimento, se hacen las pruebas de homogeneidad y estabilidad. Si no cumplen, se regresa, se vuelve a adquirir o se vuelve a reprocesar. Si cumplen con estas pruebas, se determinan las propiedades a certificar. Se hace el análisis estadístico. Si no cumple, se regresa al diseño de experimento, pero si cumple, pues se asignan los valores certificados e incertidumbres. Se monitorea el material de referencia. Aquí no termina la certificación del material de referencia, se tiene que monitorear su estabilidad y cualquier problema se comunica al cliente. Bueno, y para esto aquí puse algunos de los puntos que menciona la ISO 17034 en su sección 7.2.3, donde debe de cumplir con todos estos requisitos para en conjunto con este diagrama para que sea un material de referencia confiable. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, para procesar un suelo, pues primero se adquiere el material, se hace la conminución del material, es decir, se tritura, se muele, se pulveriza, se tamiza. Al tamizar se seleccionan los tamaños de partícula donde existan o se concentren los componentes que se quieran certificar y de esa manera pues pasa al proceso de homogeneización ya que se selecciona. Pues muchas veces en este proceso eh, obtenemos a veces el 15% o 20% del material que llega originalmente. Posteriormente, ¿verdad? Se hace una segunda homogeneización, que es la final, y se envasa. Y se obtiene el material, se empaca y se obtiene el material de referencia candidato. Después sigue la caracterización. ¿Qué nos dice la ISO 17034? Pues que se debe de seleccionar una estrategia de caracterización apropiada para el propósito del material de referencia. Aquí tiene las 5 estrategias que puede ser, que sugiere la norma, y bueno, nos manda la ISO 35 que proporciona una orientación más adecuada técnica para la certificación. Estos 5 puntos los voy a ejemplificar en este diagrama. El primero dice uso de un único procedimiento de medición de referencia, como se define en la guía ISO IEC 99 en un solo laboratorio. Mediante un método de referencia sin comparación directa con un material de referencia certificado del mismo tipo. Y bueno, este método está completamente entendido, ¿verdad? Es un método primario y está descrito por una ecuación
y constantes del que están dentro del Sistema Internacional de Unidades, y su incertidumbre es menor a otros métodos del mismo mensurando. Entonces, prácticamente el inciso A nos habla que podemos usar un método primario. El segundo es transferencia de valor de un material de referencia a un candidato de material de referencia muy similar, llevada a cabo utilizando un único método realizado por un solo laboratorio. Es decir, si tenemos materiales de referencia de matriz muy similar, podemos hacer la transferencia. Ambos materiales de referencia certificado deben de tener la misma matriz, ambos mismo reto analítico, el mismo nivel de contenido y se debe de usar el mismo procedimiento de medición que ya está validado y completamente entendido. Otra estrategia está basada, por ejemplo, cuando usamos materiales que podemos preparar en forma líquida o también pudiera ser en forma sólida, que está basado en medir la masa del componente que queremos certificar y medir el volumen de aforo, ¿verdad? Volumen que se va a diluir, ya sea en líquido, en volumen o en peso. Esa es la otra estrategia. Y bueno, pues prácticamente son las preparación de disoluciones de calibración y mezclas de gases a partir de sustancias puras. Todos los componentes y purezas conocidos deben de estar bien establecidos previamente. Todos los componentes de pureza deben ser bien caracterizados y confirmar la ausencia de componentes que puedan ser impurezas. Otra estrategia es, existen en química, en mediciones químicas, mediciones dependientes del método. ¿Qué significa? Que pues para medir ese mensurando se requiere solamente un método de medición. Y a esos, la ISO 16034 les llaman mesurandos definidos no operacionalmente, donde se utilizan dos o más, perdón, aquí son voy a volver a repetir, la otra estrategia es de un mensurando definido no operacionalmente. ¿Qué significa? Que puede usar cualquier método de medida y debe de obtener el mismo resultado. Y en este caso deben de participar para asignar el valor uno o más laboratorios técnicamente competentes que hayan sido acreditados. Debe de demostrar la ausencia de sesgo, los métodos, el promedio reduce aleatoriedad y el efecto entre métodos y laboratorios. Suposiciones. Existe una población de métodos muy alta de laboratorios, ¿verdad? Y la diferencia entre métodos es aleatoria, pero mm, razonablemente aleatoria. Y finalmente, ahora sí, perdón que me andaba brincando, los mensurandos definidos operacionalmente son aquellos mensurandos que dependen del método, los operacionales. Entonces, estos deben de asignarse el valor a estos materiales usando una red de laboratorios competentes donde ya hayan demostrado su competencia con esa metodología de medición. Y de esa manera se puede asignar. Esto es un poco complejo, ¿verdad? Debe de demostrar y de trabajar mucho más que en los otros casos, pero también lo podemos hacer. Y bueno, siempre nos manda la 17030 a la ISO 35, que bueno, ahora ya la nueva es la 33405, que proporciona orientación sobre la caracterización. Y bueno, pues termino con esto. Si medimos bien, ¿verdad? Vamos a obtener resultados confiables. Esta diapositiva la obtuve en el 94 por parte del Instituto Nacional de Meteorología de Química del Reino Unido, donde en un póster que tenían ahí decían que cuando se hizo el tren, ¿verdad? Que va de París a Londres, cada país empezó a hacer su vía, ¿verdad? Y cuando llegaron a conectarse en medio, ¿verdad? En el mar, en lo profundo, se dieron cuenta que tenían una diferencia aproximadamente de 30 centímetros, tanto a lo alto como a lo largo. Y pues la razón fue porque Inglaterra en aquel entonces usaba el sistema inglés y Francia el sistema internacional de unidades.
Entonces, bueno, no había comparación entre los patrones de medición. Y bueno, pues esto también llega a ocurrir, ¿verdad? En los países cuando este, hacemos exportación de productos de alimentos y pues resulta que nosotros decimos que no tienen pesticidas o que no tienen metales tóxicos y sin embargo cuando llegan al otro país los detectan estos contaminantes. Entonces es muy importante, ¿verdad? Que haya comparabilidad y que se usen los patrones comparables. Muchas gracias por su atención y si hay preguntas, me lo hacen saber. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra ponente, la maestra en ciencias María del Rocío Arbizu Torres, por su importante ponencia en este simposio Metrología Dorada y sobre todo para todos los laboratorios que participamos en la cadena de trazabilidad metrológica, para los laboratorios de ensayo o pruebas y para la comunidad en general. Maestra Rocío, sí tenemos un par de preguntas. Si nos Sí. pudiera, voy a leer la primera. Si nos pudiera comentar de manera general los requisitos técnicos que debe cumplir un laboratorio para poder acreditarse como productor de material de referencia. Y bueno, pues sabemos, ¿verdad?, que en México nos faltan productores de materiales de referencia, por lo que sí hay interés de la comunidad de los laboratorios privados en conocer estos aspectos para evaluar la posibilidad, ¿no?, de poderse acreditar en un futuro como productor de material de referencia. Adelante, maestra. Sí, gracias. Pues bueno, los requisitos los establece esta norma. Voy a ver si la puedo marcar, esta norma que ven aquí. La ISO 17034, eso es muy importante, es su acreditación. Y pues recuerden que yo les comentaba que también deben de estar acreditados ante la 17, deben de cumplir y acreditarse ante la 17025. Son como los dos criterios muy generales, ¿verdad? Específicos, pues son varios puntos lo que cumple cada una de las normas. Les pasé por ahí, les presenté el índice de cada una de ellas. Este, y bueno, el primer paso pues es tener una buena infraestructura, ¿verdad? De manera general, buenos equipos, personal capacitado, sus procedimientos, su sistema de calidad, participar en ensayos de aptitud técnica, acreditarse en estas normas y pues bueno, de manera general, básicamente es lo que se debe de contar con ello. Muchas gracias por la respuesta, maestra Rocío. Y tenemos una segunda pregunta. Nos comentan, es en relación al costo de los materiales de referencia. Sin duda, muchos de ellos tienen un costo alto y nos pregunta Miriam Martínez qué aspectos se tendrían que mejorar para disminuir los costos de los materiales de referencia que produce el CENAM versus los materiales de referencia que se manejan por algunas otras compañías que se dedican también a la venta de materiales de referencia. No sé si usted haya identificado algún aspecto, maestra, que se pudiera a lo mejor ajustar como para que los costos de los materiales pudieran ser Mm. más accesibles. Bueno, déjenme, quisiera presentar, a ver si me puedo regresar rápidamente. Les comentaba que existen dos tipos de materiales de referencia. Presenté básicamente dos definiciones muy generales. Déjenme presentárselas nuevamente. Aquí están. Este, Hay unos materiales de referencia en el mercado que solamente son materiales de referencia y que no cumplen con toda esta exigencia de la norma ISO 17034. Esto los hace pues más económicos, ¿verdad? Porque contar con esta acreditación pues es muy caro. Sin embargo, bueno, en mi experiencia, pues créanme que los materiales de referencia que vende el Instituto de Metrología, el CENAM en México, son mucho más económicos que los materiales de referencia de institutos nacionales de metrología de otros países, mucho más económicos.
son los de aquí del país, del Senam. Ahora, comparado con otros, dentro de la cadena de trazabilidad, el Senam, pues, o los institutos nacionales de metrología como el Senam, mantiene patrones nacionales de medida. Entonces, en el caso de mediciones químicas son los métodos primarios, ¿verdad? Entonces, pues todo eso aporta costo a los materiales de referencia. En el caso déjame ver, de los materiales de referencia que tienen otras instituciones, vamos a ver si les puedo decir. Aquí. Miren, vean esta cadena. Muchos de los materiales de referencia, ¿verdad? Que, mm, que se venden están a este nivel. A ver, a este nivel. Entonces, no tienen que mantener esta infraestructura de métodos primarios. Sin embargo, pues hay que revisar, ¿verdad? Que cumplan con la normatividad vigente. Este, Ese es un punto, el por qué son más económicos. ¿Vale? Y por otro lado, los institutos nacionales de metrología deberían de colaborar, ¿verdad? En materia de metrología en química con otras instituciones para que abatir los costos de los materiales de referencia a nivel primario. Es decir, colaborar con las universidades, colaborar con otras secretarías. Hace algunos años me tocó a mí en mi experiencia en Senam que se tuvo una colaboración con SADER para desarrollar algunos materiales de referencia y esto pues abarató los costos, incluso tuvimos fondos para poderlo certificar. Esa es como que una de las claves para bajar el costo. También colaborar con las instituciones, con los laboratorios que lo requieren. Les platico un poco, el NIST, por ejemplo, ¿qué hace? En el caso de clínicos, hace muchos años ellos necesitaban un material de referencia de colesterol. Este, este material de referencia para ellos se juntaron varios laboratorios para apoyar y poner fondos con el Instituto Nacional de Metrología, el NIST, para poder hacer este material de referencia, hacerlo, certificarlo más rápido y reducir pues también el costo, ¿no? De los mismos. Esa fue otra forma, pero se juntaron muchos laboratorios y aportaron fondos al NIST. De esa manera, pues el NIST contó con ese material de referencia. Son formas, y bueno, pueden haber otros tipos de colaboraciones, ¿verdad? Pero es la forma. Se requieren muchos materiales de referencia, desafortunadamente, bueno, no sé si desafortunadamente, afortunadamente, todo es química, todo es composición química. Entonces, si nosotros vemos cuántos materiales de referencia se requieren, si vemos la tabla periódica, son 118 elementos, más todos los compuestos que se generan orgánicos, pues son muchos más, desde niveles ultratrazas, trazas, intermedios y pureza. Y si le agregamos otro vector que es la matriz, pues se requieren muchos materiales de referencia. Entonces es una tarea titánica certificarlos y por lo general se seleccionan aquellos que son de importancia en cada país porque están regulados o por su importancia en el comercio. Bueno, no sé si respondí la pregunta, por favor. Claro que sí, maestra Rocío, qué interesante todo lo que usted nos platica acerca de los materiales y por supuesto que nos deja, ¿verdad? Una semilla que nos va a permitir seguirnos preparando en este tema y sobre todo, pues ver la forma de colaborar con los Centros Nacionales de Metrología para que se pueda disponer de los materiales de referencia que son vitales pues ya en nuestras áreas de medición. Y finalmente, maestra, con una intención de, pues, que este simposio, ¿verdad? Realmente sea de interacción con nuestros asistentes. Una última pregunta, muy rápido. Sí, Nos pregunta Rodrigo de manera, si se puede calcular de manera general la incertidumbre de los materiales de referencia. No sé si nos pudiera hacer algún comentario al respecto. sí, la estimación de incertidumbre es un tema muy grande, ¿verdad? Una de los detalles finos, ¿verdad?
para estimar la incertidumbre es conocer bien el método de medición. Si conocemos bien el método de medición, podemos nosotros medir cada parámetro que está involucrado y que impacta en la incertidumbre. Entonces, al medir cada parámetro, ¿verdad? Y conocer el modelo de medición o la ecuación para determinar ese compuesto, nosotros podemos conocer la variabilidad de cada uno de esos parámetros involucrados en la ecuación. Esa es como que la llave. O sea, primero conocer bien el mensurando, en qué matriz está, qué técnica analítica vamos a usar, qué método analítico vamos a usar y conocer todos los parámetros que impactan para poder determinar o medir la variabilidad de cada uno de ellos y poder hacer una mejor estimación de incertidumbre de manera general, porque es Sí, un tema muy, muy extenso. pero se debe de hacer. O sea, todos los que certificamos materiales de referencia debemos de contar con este conocimiento. Sí, y expresarlo en el informe, ¿verdad, maestra? Así es, el informe en los materiales de referencia es el certificado. El Ujú. certificado. Ahí debe de expresarse. Bueno, hay una norma, les platicaba. No sé si todavía, si ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, Todavía, sí la sí. tenemos. Pues sí, hay que contar con toda la normatividad. Es muy, exhaustiva, ¿verdad? Y por eso, pues, las referencias son tan caras, ¿verdad? Los materiales de referencia. ¿Por qué razón? Porque, pues, hay que contar con toda una infraestructura y experiencia. Hay materiales de referencia que se hacen en un Instituto Nacional de Metrología en 4 meses mínimo, y hay algunos que se hacen hasta el NIST, conozco que ha llevado hasta 4 años en certificar, sobre todo cuando certifican varios parámetros en matriz natural. Entonces, bueno, sí, por eso de ahí deriva su costo. Y bueno, por supuesto, cada parámetro debe de estimarse a la incertidumbre de medida. De acuerdo, maestra. Pues le agradecemos mucho a nuestra ponente, la maestra en ciencias María del Rocío Arbizu Torres, por su excelente ponencia y pues esperamos tenerla el siguiente año, maestra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme.